Hola, ¿qué tal? A ver qué tal se escucha a Sí. Adriana. Sí, Andrés. Bueno, pues ya, hoy el tiempo se nos ha venido encima. Disculpen ustedes, por favor, la tardanza, tanto Alberto, Arturo y Marta, pero lo importante es que ya estamos aquí. Es un día muy interesante y hemos tenido entrevistas que han requerido un poco más de tiempo de lo que usualmente destinamos a estas pláticas o entrevistas, pero Marta Zamarripa, dinos de entrada, te veo bien contenta. ¿Estás contenta con lo que está pasando hoy en Washington? Hola Julio, la verdad sí, creo que es una muy buena noticia para México esta reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. Cuando toda la oposición entona a coro que no debería de haber ido a Estados Unidos, es cuando tú piensas, parece que sí debería de ir a Estados Unidos. Se han centrado en el enorme riesgo en que México puede ser humillado, en que se va a ayudar a Biden, en que si Biden va arriba en las encuestas, se está cometiendo un grave error político. Yo pienso que no. México tiene que ver por sus intereses, y eso es lo que está haciendo. Recordemos que el presidente mexicano es un político pragmático, y él sabe muy bien que México necesita reactivar su economía. Este es el principal problema, sin haber salido todavía de la pandemia. Este es el principal problema que está enfrentando México. Ahorita mismo que estamos iniciando esta mesa de periodistas, ya inició la reunión entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que aquí el problema es cuando los dos países quisieran la misma tajada del pastel. Hay muchas tajadas. Entonces, cada país va a ver por sus respectivos intereses. Y el interés de México es el económico, no hay otro, ese es el principal. Recordemos que el TEMEC estuvo a punto de no ser firmado, porque México lo que pidió, y ahí nunca se movió, fue el respeto a su soberanía a través del tema energético. Entonces, creo que lo que están diciendo no se sostiene, yo no veo argumentos. O sea, entonces los que critican esta visita deberían de preguntarse si a lo que suponían es a que entrara en vigor este tratado. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Que no hubiera firmado el tratado para quedar bien con Biden? ¿O cuál sería la apuesta? Porque no se entiende el por qué están diciendo esto. O sea, claro. México va por esos intereses mexicanos, que son la economía, y además en un contexto en donde tiene una buena relación López Obrador y Trump. Un detalle que se les ha olvidado: se remiten a frases que se dijeron hace mucho, al principio, pero que ya son del pasado. En este momento la relación es buena, ha sido respetuosa, y la verdad es que creo que podemos tener buenas expectativas del resultado de esta reunión. Bien, gracias Marta. Arturo Cano, tu primera lectura sobre lo que está pasando hoy en Washington. Bueno, pues es muy claro por las imágenes que nos han llegado en estas horas que la esperanza que suscitó Andrés Manuel López Obrador, su triunfo electoral en muchos millones de mexicanos, sigue viva entre mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Ese México transfronterizo que hoy llevó mariachis y que hizo una fiesta a las afueras de la Casa Blanca, pues lo deja claro, aunque hay porciones de la vanguardia de las comunidades migrantes, de los grupos más organizados que se han manifestado en contra de la visita del presidente, porque han señalado, para decirlo suavemente, que se trata de una visita inoportuna, que se da con el mandatario estadounidense que ha sido más antimexicano en la historia y que se ha declarado una y otra vez como un enemigo de los migrantes, ¿no? Veo, por ejemplo, en Twitter un mensaje de la secretaria de la Función Pública, Merendria Sandoval, que celebra que el presidente López Obrador llegue a Estados Unidos y nos represente con dignidad a todos los mexicanos y mexicanas. Y le contesta ahí mismo en Twitter Odilia Romero, una zapoteca radicada en Los Ángeles, y
dirigente del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que hoy, junto con la Alianza Américas, que dirige un nacido en El Salvador, Óscar Chacón, realizaron a la hora que comenzaba esta visita oficial del presidente una protesta virtual en contra de esta reunión. Bien, gracias Arturo. Alberto Nájar, tu primera lectura sobre lo que está pasando, donde ya están por dar a conocer un comunicado conjunto, pero ¿cuál es tu primera impresión, Alberto Nájar, por favor? Pues mira, era de esperarse que hubiera críticas, de hecho ya tienen tiempo que están señalándose sobre el famoso timing de la visita de Andrés Manuel López Obrador. Los cuestionamientos van desde el hecho de que no portaron cubrebocas, otros adelantaron que Estados Unidos se encuentra en un momento muy crítico en una nueva ola de contagios de la pandemia de coronavirus. Otros argumentan que el presidente López Obrador iba a ser utilizado como parte de la campaña de Donald Trump, que está buscando reelegirse. En ese sentido, a mí me parece que lo importante en ese sentido es tratar de ver un poco más allá de las críticas. De todos modos iban a ocurrir. En el caso de López Obrador, cualquier cosa que haga le va a ser cuestionada. Y en el caso de Donald Trump es evidente que él está pensando solo en la elección. Cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que suceda, hasta el vuelo de una mosca fuera del monumento Lincoln, lo va a tratar de aprovechar para mejorar esa imagen en la popularidad que está perdiendo frente a Joe Biden. Ahora, algunos han planteado que el presidente López Obrador corre algún riesgo en el momento de acudir a hacer esta visita como su primer viaje internacional por la posibilidad de que Joe Biden gane las elecciones. Habrá que revisarlo, pero dentro de la historia de la relación entre México y Estados Unidos, pues ese tipo de actitudes no suelen ser tan costosas. Los demócratas son tan pragmáticos como los republicanos, y en el sentido estricto, como ya hemos conversado en algunas otras ocasiones, a los mexicanos les va peor con los demócratas que con los republicanos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en esta visita del presidente López Obrador hay más posibilidades de que haya un buen resultado y que haya una eventual ganancia para López Obrador. Me llama la atención el hecho de que, como mencionaba Arturo, el presidente suele hablar de los migrantes como héroes anónimos, les agradece cada que puede que envíen miles de millones de dólares en remesas, y sin embargo no se dio tiempo para hablar con ellos. Eso me parece que es algo que tiene que revisarse y puede considerar todavía más críticas, es así, con justificación, pero hasta ahorita el balance me parece que no es tan malo. Habrá que ver qué dice Donald Trump, porque es un personaje impredecible, a ver qué dice en las apariciones públicas, porque es ahí donde sí existiría algún riesgo, yo creo. Bien, Alberto, gracias. Marta Samarripa, pues ya hay fotografías donde se ven los dos presidentes, el presidente de México, el presidente de Estados Unidos, se ven algunos funcionarios del gabinete de Donald Trump, está Marcelo Ebrard en una de las fotografías, y está la intérprete oficial de la Presidencia de la República, Lilia Rubio, que ella lleva muchos años ya siendo la intérprete oficial, está ahí, ella a un lado del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero, Marta, ¿qué riesgos ves? Sobre todo, la cena con empresarios. ¿Le ves algún riesgo a esa cena o crees que vaya a ser positiva en cuanto a recuperar confianza de inversionistas extranjeros para invertir en México? Yo creo que es positiva, y el hecho de que vayan estos invitados a la gira, una muy breve gira, de unas horas apenas, escasas, creo que es un mensaje que se envía a todos los empresarios nacionales y, por supuesto, también a la inversión extranjera. Ha habido una campaña que encabezan los diarios internacionales afines a la derecha y que están en contra del proyecto de López Obrador. Han estado diciendo y haciendo énfasis en que este gobierno está ahuyentando la inversión extranjera. Si nosotros revisamos informaciones de las últimas inversiones que han llegado a México, no parece que estén ahuyentados, al contrario, parecen interesados en invertir en México. Aquí el tema que está complicado en todo caso
es el de las energías renovables y de esta molestia por el planteamiento del gobierno mexicano en el sentido de que se tendrán que revisar estos contratos y habría nuevas reglas. El caso, por ejemplo, de Canadá es uno de los países que no están de acuerdo y podemos verlo, además del tema de las energías renovables, también en el tema de la minería. Las minas que tiene Canadá y otra vez el revisar todas las condiciones en que se entregaron estas concesiones. Bueno, pues esto pudiera ser algún pequeño escollo, pero nada que no se pueda superar. Yo sí considero que es muy bueno que estos empresarios mexicanos estén en los Estados Unidos y junto a los empresarios norteamericanos, porque creo que podrán hacer una buena mancuerna. Gracias Marta. Arturo Cano, qué ironía, afuera muchos mexicanos impugnando a representantes de los medios de comunicación, particularmente allá Univisión, Televisa, Televisión Azteca, impugnando a los reporteros, y dentro de unas horas la cena oficial en la cual van a estar representantes, entre otros, de las 4 empresas televisivas importantes: Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Milenio Televisión. ¿Qué opinas de esas dos caras de lo que está sucediendo allá? Arturo Cano. Pues por lo menos es algo que hay que anotar, Julio, como tú lo hiciste hoy en tu columna, donde destacas que además de Carlos Slim van como invitados a esta cena prominentes empresarios que entre sus características tienen la de ser dueños de medios de comunicación. Yo creo que eso nos habla una vez más del pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador y de la necesidad que tiene quizá de bajar el nivel de la confrontación, de la crítica, choque que ha tenido con los medios en los últimos meses a propósito del manejo de la pandemia. Yo quisiera destacar también otro efecto colateral de esta visita del presidente López Obrador, que es que la oposición y la opinocracia va a tener que mudar su discurso o adoptar uno de dos, porque resulta que ahora estamos frente a un presidente que por un lado es un enemigo de las inversiones, un peligro para México, un adversario tenaz del neoliberalismo y de las inversiones privadas extranjeras en el país, y por otro lado estamos frente a un empleado del imperio, frente a alguien que está sirviendo a los intereses del poderoso del norte. Entonces, ¿cuál de las dos caracterizaciones que se hacen desde el flanco opositor y desde del flanco de la opinocracia es la que resulta válida para el presidente López Obrador, ¿no? Uh-huh. En todas estas piezas de este coro griego mediático que critica la visita de López a Washington, destaca la pieza ya hace unos días del ex canciller Bernardo Sepúlveda, que hace una crítica de los riesgos, que habla del enojo entre los demócratas por las reuniones de Salinas con Bush, pero convenientemente olvida en su pieza editorial que Clinton ratificó el tratado y que, es más, fue una pieza clave para el rescate económico de México en la crisis de 1995. Uh-huh. Entonces, ¿cuál de los análisis es el que damos por bueno? Claro, Arturo, gracias. Alberto Nájar, nos dice Arturo Cano que van a tener que mudar sus enfoques críticos, esos segmentos, digamos, de la derecha o los conservadores o los reaccionarios o como queramos llamarle. Pero pregunto del otro lado, ¿también la izquierda tendrá que mudar parte de su enfoque al ver que están presentes en esa cena solo representantes del empresariado mexicano, algunos de ellos miembros de lo que se llamaba la mafia del poder? Pues yo creo que la izquierda, y particularmente la que empujó la candidatura del presidente López Obrador, pues tiene que entender que son gobierno, que ya no son oposición y que gobiernan para todos. Y esos todos incluyen también esos empresarios que en cierto momento fueron adversarios, pero que ni modo, pues forman parte de la estructura económica actual que se heredó
y pues con ellos, ahora sí que con estos burros hay que arrear, o estos mulas hay que arrear, como se llame esa frase, ¿no? Entonces, sí, se tiene que llegar a un punto básico que el presidente López Obrador se los ha planteado varias veces con el ejemplo, pues que se llama política real, es un pragmatismo político muy claro, muy evidente, y se tiene que gobernar para todos. Eso incluye también, por supuesto, el hecho de que tengas que hacerte acompañar de representantes empresariales que de una u otra forma son también más o eventualmente más conocidos que los que tus propios colaboradores pueden llegar a ser en los círculos en los cuales se está moviendo ahora mismo el presidente López Obrador. Entonces sí, pues tiene que haber aquí una moderación de todas partes, porque como decía Marta al principio, se está recordando mucho lo que se dijo durante la campaña, pero eso fue la campaña, eso ya terminó hace 2 años. No parece que a algunos no les queda claro que la política real te manda que cuando termina ya la contienda y ganaste la votación, te toca a ti la operación cicatriz si es necesario, y entonces sí aplicar tus medidas, pues ya como gobernante. Yo creo que sí es importante que la izquierda entienda eso particularmente. Son gobierno y no hay de otra. Bien. Pues si no quieren, no, también. Pues sí, gracias Alberto. Marta Zamarripa, y entre otros de los temas interesantes de estos momentos, que a mí me parece que se conjuntan muchos de ellos, ya lo decía Epigmenio Ibarra en una entrevista que hicimos hace unos minutos, cómo están factores como Ayotzinapa, Emilio Lozoya y Rápido y Furioso. Ahora, el embajador de Estados Unidos en México ha dicho que ya entregó la respuesta oficial del gobierno de Estados Unidos a México respecto a qué autoridades, a qué era lo que sucedía con ese operativo Rápido y Furioso. ¿Estará ahora sí llegando, tocando a la puerta alguna acción de justicia respecto al exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa? Pues ojalá que sí, Julio, porque parte del triunfo de López Obrador es precisamente ajustar las cuentas en el tema de justicia. Nosotros hemos visto cómo uno de los poderes con mayor corrupción es el Poder Judicial. Y el tema de la justicia siempre había estado anulado en nuestro país, ¿no? Entonces, el hecho de que Rápido y Furioso se mencione en torno a esta visita, desconocemos si efectivamente se trató o no se trató este tema, pero el solo hecho de que se esté mencionando como uno de los posibles asuntos en la agenda ya es importante, porque aquí recordemos que tenemos esta negación de la realidad, el hecho que no ocurrió, pero cuando quieren criticar a López Obrador porque acepta reunirse con Trump, se les olvida la posición muy débil y la posición de falta de liderazgo para llegar ante una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto de aceptar que se hubiera enviado todas estas armas a México por parte de un presidente y haberlo negado, porque está diciendo dos cosas, aquí hay dos opciones, que realmente no se enteró y entonces, ¿qué clase de presidente tuviste? Y si sí se enteró y lo autorizó, él cometió un error muy grave porque está violando la Constitución de México. Entonces, creo que Rápido y Furioso es un tema relevante y sí cabe la posibilidad de que esto, pues finalmente ponga el enfoque sobre lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Creo que se están resolviendo muchos asuntos al mismo tiempo, caso Lozoya, caso Ayotzinapa, ahora nos faltan 40 con la identificación de los restos del tercer estudiante de Ayotzinapa. Recordemos que hubo 2 identificados en todo el sexenio a partir de 2014 de Enrique Peña Nieto, y pues este gobierno realmente tiene poco tiempo y ya está tomando el toro por los cuernos en el caso de Ayotzinapa y en el caso de Lozoya también. Yo creo que la oposición no sabe ser oposición porque nunca lo había sido. Entonces, esto de mencionar en todas las columnas la carta de Bernardo Sepúlveda, dices, bueno, ¿por qué el presidente tiene que actuar en función de la oposición? O sea, ¿por qué?
O sea, él tiene que actuar en función de lo que está haciendo, los intereses de los mexicanos. Ese es el punto. Entonces, cuando todos salen a decir lo mismo, te empieza a preocupar. O sea, no hay una razón de peso que hayan podido esgrimir que descalifique esta visita. Yo creo que deberían de darle un poco de respiro al presidente y dejarlo que haga su trabajo. Yo también pienso que deberían de enfocarse es por qué un presidente de México, sin humillarse, sin perder dignidad, logra una relación tan positiva con el presidente de Estados Unidos, más cuando sabemos el talante impredecible del actual ocupante de la Casa Blanca. ¿Tú escuchas algo, Marta? Sí, no escuchaba, a partir de ahorita sí. ¿Es Alberto? No, soy Arturo, pero no escucho a Julio para nada ya. Ni yo tampoco, Arturo. ¿Qué pasó? Estaba viendo si tenía mensajes de Adriana, pero no lo veo. Entonces, no, yo nada más te escucho a ti, Arturo. Ah, caray. Nos salimos y nos volvemos a... No, pero no nos podemos conectar hasta que no nos marquen. Yo creo que no, Pues porque sí. estamos al aire. Algo pasó, dice Adriana, que ahorita le demos un minuto. Ya estoy. Fue un error mío para no variar. Fue un error mío. Perdona a los tres. Bueno, pero nos sirvió para tener aquí un momento de relax, que no esté de esto tan complicado. Arturo Cano, yo le apagué al botoncito de aquí. Arturo Cano, ¿crees que ahora sí haya con el caso de Emilio Lozoya, se acerque la posibilidad de alguna acción judicial específicamente contra Luis Videgaray o eventualmente mediática y política declarativa, si no se pudiera judicial, contra Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que todo eso es posible y si estamos hablando de ello es porque hay causas probables y porque, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya tenemos hasta la postura de quien fuera su abogado en el sentido de que pues, no se mandaba solo el señor Lozoya. La preocupación de Felipe Calderón por la visita del presidente López Obrador a Washington puede tener que ver con el caso de Rápido y Furioso, pero también tiene que ver con pues que su secretario de Seguridad Pública es un huésped distinguido de Washington en este momento y pues ahí también hay tela de dónde cortar. Finalmente, pues todos los asuntos imbricados, todos los asuntos relacionados, como es de esperarse, con una relación tan cercana como así métrica como la que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Ya alcanzaron a escuchar algo del mensaje de la declaración conjunta. Yo veo que ya ocurre, pero como no puedo tener el audio de Sí, le estoy pidiendo lo que a está Julio. ocurriendo en este momento en la Casa Blanca, ya no sé a qué están refiriendo. Sí, Julio Alejandro precisamente salió de cuadro para tratar de tener más información de lo que esté sucediendo en la Casa Blanca. En cuanto haya información concreta, lo vamos a compartir, Arturo. Pero bueno, pues este es lo relacionado con Lozoya y con lo que puede implicar para Enrique Peña Nieto. ¿No te corté la idea, Arturo? No. Bien. Alberto Nájar, situaciones muy complicadas en muy poco tiempo. La visita de hoy, en medio de todos estos señalamientos de que podría constituir un mayúsculo error de cálculo político del presidente López Obrador. El caso Ayotzinapa, el caso Lozoya, que ya hemos hablado, Rápido y Furioso, las factureras. Estaremos entrando a un túnel de muchos puntos y de muchos asuntos complicados por resolver, a una etapa de turbulencias que pueda estremecer al país. ¿Cómo sientes la situación política en lo general, Alberto Nájar?
Pues en realidad esa turbulencia hace mucho tiempo que está presente. Yo creo que simplemente se le agregan nuevos elementos y más carnita para compartir, más tela de dónde cortar, porque me queda claro que estamos ya en un momento en el cual, como hemos comentado en otras ocasiones, ya empezó la época electoral, ya empieza el momento de perfilar candidatos, ya el presidente López Obrador vio digamos, ya el inicio del proceso que va a culminar el próximo año con la elección intermedia. Sí, yo creo que esto es como, digamos, parte también del proceso que se ha venido llevando a cabo dentro de la 4T y lo que se ha venido también planteando en términos, por ejemplo, de la Fiscalía, que fue muy criticada por haber permanecido en silencio durante mucho tiempo y que ahora con este asunto de Lozoya y de la identificación de un tercer joven en un lugar lejano a 800 metros del basurero de Cocula y la orden de aprehensión en contra de 40 y tantos funcionarios, entre ellos Tomás Herón, pues te está hablando de que los procesos van avanzando. Hay quien dice que es parte de la prisa que puede tener el fiscal Gertz Manero por alguna eventual decisión de retirarse del cargo por motivos de salud. Hay otros que plantean que los expedientes quedaron listos en este momento y se dieron a conocer, habrá que verlo. Pero sí, yo creo que la turbulencia va a encontrar que la que hemos vivido desde antes de la toma de posesión, desde el 2 de julio de 2018, encuentra nuevos elementos a los que se les añaden otros que se van a ir sumando, como es, insisto, ya el proceso electoral. Y viene otro más que en algún momento tendremos o tendrá que discutirse, que es la elección de los consejeros del INE, que ahí también va a haber alguna turbulencia, algún dimes y diretes, habrá que ver cómo se utiliza o no la mayoría de Morena, habrá que ver quiénes son los perfilados, en fin. Sí, yo creo que estamos ya en un proceso político que se acelera, digamos, de alguna forma, pero que no le veo un mayor cambio, no demasiado, pues. Gracias, Alberto. En este momento me dicen, Julio, está hablando el presidente López Obrador en Washington, ahí al lado de Donald Trump. Así es. Y está diciendo, entre otras cosas, que su visita obedece a la importancia que tienen estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, que representa un gran logro en beneficio de las tres naciones. Antes habló Trump y por lo que alcanzo a ver, ha sido... digamos, ha tenido cierta deferencia con López Obrador, al que ha calificado de un hombre trabajador, y ha hablado de la necesidad de estrechar lazos de amistad entre ambos países. Es decir, todo conforme a guión, según parece hasta el momento, ¿no? Bueno, pues eso pareciera en esta declaración conjunta que está sucediendo efectivamente, como bien dices, Arturo, en estos momentos la participación del presidente de México, quien está con un traje azul, parece, azul marino, con una corbata con estampado blanco, en fin, pues estaremos atentos a lo que... Una corbata con el águila de la bandera, según pude ver en una fotografía de Twitter, en un acercamiento a la corbata, ¿no? Fue la corbata que utilizó cuando fue declarado presidente electo. Bueno, pues son los símbolos. Marta Zamarripa, ¿qué opinas de este símbolo de tanta presencia de mexicanos en las calles de Estados Unidos, específicamente de Washington? Iniciamos nosotros este programa con la información directa de gente, de lo que estaban haciendo, de los mariachis, de la fiesta, del apoyo a un presidente mexicano que, pues la verdad, cuando iban los presidentes de México a Estados Unidos era al contrario, o había muestras de repudio o de absoluto desdén, porque eran simples reuniones de élite a las que nadie se asomaba ni nadie apoyaba, sino que esperaba con temor a ver qué es lo que sucedía al final de esas reuniones. ¿Qué te ha parecido ese punto de la movilización de paisanos en Estados Unidos? Muy importante. Fíjate, aunque se pueda dar la lectura de que el tema de la migración no estuvo contemplado, ahí está viendo la respuesta de los migrantes mexicanos. En contraste con otras visitas de expresidentes, porque todo era frío, distante, aquí tienes a un recibimiento cálido,
muy emotivo por parte de los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Me tocó escuchar una partecita mientras hablaba con mis compañeros de lo que le decía Trump a López Obrador, y la verdad es que su mensaje, además de cálido, se sentía sumamente cordial, con mucho respeto, y aparentemente se ve que está muy contento, muy a gusto con esta visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, lo que vuelve a confirmar por qué no quería la oposición que López Obrador viajara a los Estados Unidos, porque saben perfectamente que tiene una relación que ha marcado una diferencia con respecto a las otras visitas de otros presidentes. Le dijo Trump al final que ellos estaban por un mejor mañana y que pues esperaba que nuestras naciones siguieran trabajando. Y el presidente López Obrador está siendo muy fiel a lo que ya había dicho durante los días previos a esta reunión. Está centrando todo en el TEMEC, en la parte económica, está dando las cifras comerciales entre México y Estados Unidos. Bueno, sí, es buena la exportación de 3.572 millones de dólares, pero la importación es mayor, es de 4.190 millones de dólares, entonces señala, tenemos un déficit de 651 mil millones de dólares, si le entiendo bien a mis números, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien relevante. Fíjate, algo que mencionaron mucho los medios estadounidenses es el hecho de que López Obrador viajó en un vuelo comercial. ¿Qué diferencia hay, qué contraste con el boato que siempre se observaba en todos los presidentes mexicanos? Y parece un pequeño detalle, pero es un detalle importante, porque hablando de símbolos, como tú mencionabas al inicio de tu pregunta, aquí tienes un símbolo, este presidente austero que viene a trabajar por México y que a la hora de viajar a los Estados Unidos lo hace en un vuelo de una aerolínea, sin que esto representara ningún problema. Yo creo que debería de hacer énfasis la opinión pública ahora, la que está haciéndose desde los medios de comunicación, en que nunca hubo un presidente en México, en los tiempos recientes que recordemos, que haya sido tratado con este respeto por parte del ocupante de la Casa Blanca. Bien, pues el reportero Arturo, pues es lo bueno de estar entre puros reporteros y puros periodistas de primera que están informando inmediatamente de lo que está sucediendo. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, dice: en el Jardín de las Rosas, el presidente Donald Trump reconoce a la comunidad mexicana en Estados Unidos, enfatiza las buenas relaciones con el presidente López Obrador. En otro tuit dice Marta Bárcena, la embajadora, dice: Donald Trump resalta la cooperación entre los dos países en áreas de salud, frontera, lucha contra el crimen organizado y ratifica el futuro compartido. Arturo Cano, ¿regresará fortalecido el presidente López Obrador de esta reunión, o más allá de la declaración conjunta y de las buenas apariencias, hay algo que creas que deba preocuparnos a los mexicanos? Se ha publicado de que se está buscando un arreglo de largo plazo en materia migratoria. En fin, ¿ves algún riesgo de esta visita, Arturo? Bueno, riesgos con Donald Trump los hay todos. Uh-huh. Lo que creo es que hay la posibilidad de que el presidente López Obrador regrese fortalecido, sobre todo porque con esta reunión y lo que hemos visto hasta ahora, marca una buena distancia con los calificativos que le han dirigido en las últimas semanas, y con esa visión que lo considera aldeano, que lo considera incapaz de ver más allá de Nacajuca. Uh-huh, uh-huh. Porque se muestra como alguien con la habilidad para moverse en esos terrenos, porque le dice: hasta donde alcanzo a ver a Donald Trump lo que quiere escuchar, en el sentido de que es necesario fortalecer nuestras relaciones comerciales, que es preciso que potenciemos nuestra relación a partir de los contenidos regionales de nuestro intercambio comercial,
un poco dejando fuera a China o metiéndose a esa disputa, no entiendo muy bien. Y menciona también el presidente que México va a aportar en esta integración económica su joven, creativa y responsable fuerza laboral, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que venimos aportando desde el TLC original, ¿no? Desde el 94, habría que hacer esa anotación. Pero a pesar de no haberse reunido con los migrantes, está mencionando que hay en Estados Unidos comunidades de origen mexicano que suman nada menos que 38 millones de personas. Uh-huh. Esa debe ser una cifra recién actualizada. Yo me había quedado en 35 y medio, que es la de 2015 según el Pew Center, ¿no, Alberto? Alberto. Sí, efectivamente, sí es una cifra actualizada, porque si eran 35 millones, hay algunas dudas sobre eso. Habrá algunos, en algún momento mencionaron 40 millones, pero en realidad sí son 38 millones, una cifra nueva, sí. Alberto, una mayor consolidación, pues la integración del subcontinente norteamericano, o sea, con todo lo que estamos hablando, pues queda claro que nuestro destino y nuestro camino, tal como la geopolítica lo impone, pues está en los terrenos de esta unificación con en Norteamérica. ¿Será para bien, será para mal? ¿Cuál es tu estimación, Alberto? Pues mira, en términos reales la unificación ya existe. Las mismas cifras de la población mexicana en Estados Unidos te habla de una vieja historia, tradición de relación binacional, de vínculos muy estrechos entre comunidades enteras. Hay lugares, no olvidemos, como Zacatecas, donde la elección de gobernador o la campaña para elegir gobernador no se hace en Zacatecas, se hace en Los Ángeles. O lugares como Jalisco, donde algunos pueblos, los candidatos se deciden en Estados Unidos. Guanajuato, con una vida intensísima hacia Estados Unidos, que tiene vuelos directos hacia ciudades estadounidenses como no las tiene inclusive la Ciudad de México. Entonces, esa integración ya existe. En algún momento se llegó a plantear, inclusive por datos del INEGI, que de los más de 2,000 y tantos municipios que hay en México, esa cifra siempre se me olvida, solamente unos 80 no registran mexicanos en Estados Unidos. Y de todos los condados que hay en Estados Unidos, digamos una cuarta parte de ellos son los que no tienen mexicanos residen en su territorio. Es decir, que existe ya una integración desde hace mucho tiempo, no solamente en términos de migración, también en términos de alimentos. Por ejemplo, casi toda la carne de cerdo que se consume en México viene de Estados Unidos. Una buena parte de la carne de res pasa por las aduanas de Nuevo México. La misma California tiene una vida intensísima en términos de vida agrícola. Hay extensos campos en Sinaloa cuya producción enterita va para Estados Unidos, sin olvidar productos como el aguacate. O sea, la integración existe, es una cuestión ya muy real que de pronto se parece que se nos olvida. Arturo, tú te recordarás aquellas viejas discusiones que teníamos en Maciosare sobre cómo esta idea de los mexicanos de que no se asumen como un pueblo migrante ni tampoco un pueblo binacional y que siguen viendo a los inmigrantes como algo distinto a ellos mismos. Es decir, la integración ya empezó desde mucho tiempo antes, inclusive antes del Tratado de Libre Comercio. Y entonces pues eso me parece que es una realidad que se va a profundizar, pues sí, que puede tener alguna consecuencia, pues sí, aunque yo no sé qué otra consecuencia mayor en las cadenas productivas, sobre todo de la que ya ha causado el TLC, pueda existir en este momento. Tenemos tal grado de integración que el presidente López Obrador está dando una lección de historia, como las que da en las mañaneras, en los jardines de la Casa Blanca en este momento, hablando sobre lo que dijo el presidente Benito Juárez del asesinato de Lincoln. Ajá. ¿Cómo ves, Marta Samarripa? Bueno, la verdad es que me sorprende un poco, no tanto el que la reunión vaya de esta manera tan positiva, y efectivamente hizo alusión hace un rato el presidente López Obrador a que nunca presidente Abraham Lincoln nunca reconoció como emperador a Maximiliano. Que después Benito Juárez
lamentó el asesinato del presidente Lincoln por la postura, seguramente de manera subrayada, en relación a estos hechos que afectaron a México, esa postura. Yo me pregunto ahora, ¿qué va a decir la oposición mañana? Cuando todos sus pronósticos se están derrumbando. Todo lo que espero no está pasando. El gran riesgo, el ridículo, la humillación, etcétera. O sea, está agradeciéndole López Obrador a Donald Trump el que ha mantenido esta relación de respeto a nuestro país y que jamás haya buscado imponer nada y que se ha respetado por sobre todo la soberanía de México. Entonces, a mí sí me da mucha curiosidad que el coro mediático va a decir qué el día de mañana, porque no parece que ninguna de sus estimaciones que ellos están previendo estén ocurriendo. También hay que mencionar aquí el papel del canciller Marcelo Ebrard, que creo que este es un punto medular y que llega a relaciones exteriores un político que conoce de diplomacia, a diferencia de los que tuvieron otros gobiernos que antecedieron al actual. Recordemos siempre ese comes y te vas, que se quedó para la posteridad, y recordemos el robo de los celulares de una comitiva mexicana en tiempos de Felipe Calderón. O sea, recordemos todos esos hechos que fueron realmente vergonzosos y que esto no lo han mencionado, y que empañaron esas visitas oficiales de mexicanos a Estados Unidos, de comitivas presidenciales a Estados Unidos. Creo que lo que estamos viendo nos debe de dar mucha tranquilidad, porque se ha cuidado la relación con el vecino más importante que tiene México. Eso no lo podemos olvidar. Recordemos también, aunque muchos lo puedan minimizar, en que en momentos de la pandemia se tuvo el respaldo del gobierno de Donald Trump con aquella venta prioritaria de los ventiladores. Y esto puede parecer muy sencillo, pero no lo era, porque era una demanda mundial que está ocurriendo al mismo momento, al mismo tiempo. También recordemos que parte de la dificultad de este gobierno para combatir la pandemia fue el desmantelamiento con el que se trató del sector salud. Y este desmantelamiento venía de los gobiernos anteriores, por lo menos del de Fox, del de Calderón y del de Peña Nieto. Entonces, sí hay por qué agradecerle a Donald Trump. Esto pues, se ha dejado de lado y se ha minimizado. Recordemos que tomó su cuota que le estaba pidiendo la OPEP, su cuota de petróleo para reducir la producción petrolera. Entonces, yo creo que no nos debería sorprender lo que está pasando, porque los indicios de esa buena relación ya existían. Entonces, Marta, pero este momento luminoso tampoco puede hacernos olvidar quién es Donald Trump y cómo ha tratado a las comunidades mexicanas. Desde luego puede hacernos olvidar el muro y puede hacernos olvidar las amenazas de aranceles y nada. Estoy de acuerdo contigo. El muro Una está buena ahí. reunión no hace verano, digamos. El muro está ahí, el problema migratorio está ahí, el riesgo de los gringos está ahí, todo eso existe. Pero bueno, vamos por partes. Ahorita el paso que hubo fundamental fue que ese tratado que estuvo en un riesgo inminente de no haberse firmado está vigente. Y esto nos ayuda. Desde luego que hay muchos temas en los que no hay coincidencia. Por supuesto, coincido contigo. Pero no se puede resolver todo, y menos en una primera visita. Creo que se está resolviendo lo fundamental y los intereses que tiene cada país. Bien, bien, Marta, gracias. Arturo Cano, tú que eres un hombre sensato y informado y con buen criterio, ayúdanos a entender qué está pasando. Pareciera que el personaje que está hoy junto a López Obrador no es el orangután político, con todo respeto para los orangutanes, no es el monstruo naranja, no es el hombre grosero, intempestivo, todos decimos impredecible, sino que está un hombre muy bien portado, que además está haciendo un discurso
que es muy favorable para México y para el presidente López Obrador. Ha dicho Donald Trump, la gente apostaba en contra de esta relación, la de México y Estados Unidos, pero jamás ha sido más estrecha. Y ha dicho que tanto él, Trump, como López Obrador fueron electos para combatir la corrupción y devolverle el poder al pueblo en sus respectivos países. Y ha dicho, comillas, tanto usted como yo lo hacemos, cierro comillas. ¿Qué está pasando? ¿A poco está obradorizando México a Donald Trump, Arturo Cano? Bueno, a Donald Trump hay que entenderlo sobre todo como un pragmático, ¿no? Como un tipo que es capaz de decir o hacer lo que sea si piensa que eso le beneficia o beneficia el lograr sus metas. Si su meta actual es poder ser un candidato viable, está abajo en las encuestas por más de 10 puntos en algunos estudios que he visto, y quizá le está concediendo más importancia de la que pensábamos a la comunidad hispana y al voto de la comunidad hispana, y por eso quiere dar estas muestras, digamos, de cercanía, y está comportándose como se debe comportar un mandatario en una visita de este tipo, o sea, sin ofensas, sin groserías, ¿no? La misma deferencia que ha tenido Trump con López Obrador la ha tenido el presidente mexicano cuando dijo hace un momento que algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas nos iban a enfrentar, pero el mal augurio no se cumplió. No hay motivo de romper las buenas relaciones políticas y de amistad, ha dicho el presidente López Obrador. Ya veremos conforme vayan conforme vaya girando la rueda de la próxima elección de noviembre en Estados Unidos, pues qué necesita Trump para seguir alimentando a su base electoral, y si lo que necesita es volver a ofender a los mexicanos, lo volverá a hacer. Son las 3 de la tarde con 15 minutos y podemos ir cerrando esta mesa. Les haría yo, pues, Alberto Nájar, preguntar, tal vez como última pregunta de esta mesa de este día, hasta este momento, 3 de la tarde con 15 minutos, el resultado para López Obrador y para el interés mexicano parece un saldo positivo. Sí, hasta este momento, a las 3 de la tarde con estos minutos, parece un saldo positivo. El día todavía no termina. Uh-huh. Y hay que esperar, no, como dice Arturo, los meses siguientes, sí, pero yo diría que esperar a mañana, porque Donald Trump es tan impredecible que el día de mañana, si amanece con algo le sucede, algo piense, uh-huh, es capaz de mandar otra foto como la que envió él supervisando la construcción el nuevo muro, porque ese muro ya existe desde 93, justo horas después de que Julio Alejandro le envió una flor. Entonces, yo creo que hasta ahora es un saldo positivo. Yo creo que el presidente López Obrador regresa con una victoria relativa, sobre todo porque es un mentiz, como se comentó en esta mesa, a todos aquellos que lo veían como alguien temeroso a salir al extranjero, como alguien, creo que fue Denise Dresser la que decía que no veía más allá de Marca Hispana. Siéntate. Y manda también un mensaje a aquellos que en algún momento estuvieron esperando la reacción de los estadounidenses como una esperanza de obtener alguna victoria en 2021. Yo tengo claro que algún locutor va a hacer un buen entripado, porque esa conversación que tuvo y que se filtró con algunos empresarios y otros personajes, donde él decía, hay que esperar a los gringos, pues ya llegaron los gringos, y los gringos están diciendo que están respaldando al presidente López Obrador. Entonces, hasta ahorita, a esta hora, insisto, yo creo que es un saldo positivo para el presidente. Yo creo que el presidente desde el principio entendió los resortes de Donald Trump, y Donald Trump tiene la idea de que López Obrador se parece a él, y por eso creo yo que está en mucho esa diferencia, y solamente apunto un rasgo. Los dos han hecho de la corrupción uno de los ejes importantes, al menos en el caso de Trump, de su discurso político, la lucha contra la corrupción.
En el caso de López Obrador es el eje central de su gobierno. El que haya aparecido ahora en esta reunión es para mí un síntoma justamente de esa idea de Donald Trump de que su par o el presidente que tiene al lado también es un anti-establishment como él mismo se vendió y que tiene una cruzada igualita a la que él quiere o que pretende estar encabezando, Julio. Bien, pues Marta Zamarripa, vamos, dinos por favor tu conclusión, al menos como hemos dicho, a las 3:17 p.m. Gracias, Julio. Yo creo que esta reunión, a pesar de que aún no concluye, pero bueno, digamos ya pasó la parte importante que fueron las reuniones con el presidente Trump, solos y luego con las comitivas. Creo que pues ya falta solamente la cena, ¿no? Lo que estaría pendiente. Entonces, yo sí, con la información que tenemos hasta este momento y a reserva de conocer a detalle lo que dijeron en su mismo mensaje, me parece que la reunión es muy positiva para México y que se logró o se está logrando el objetivo que se planteó. El tema que le interesa a México es el económico y esto es a lo que fue el presidente López Obrador. Afianzar esta relación con Donald Trump creo que también es una muy buena noticia y pues yo quisiera preguntarles, los reto a que me digan qué va a decir mañana la oposición y qué va a decir y qué va a salir publicado mañana en los medios. Y exactamente está ocurriendo todo lo contrario a lo que habían dicho. O sea, me da mucha curiosidad conocer esto y como mexicana, de verdad que me enorgullece mucho el papel que está haciendo el presidente López Obrador en los pero sí es muy previsible, Marta. Van a decir que Trump estaba desesperado cuando comenzó la lección de historia y cosas por el estilo. Ajá, pues muy probablemente van a decir eso, pero fíjate, se van a tener que ir a mover a hablar sobre Trump, no sobre López Obrador. Y además, yo te pregunto, Arturo, ¿a poco la situación, la cosa es de este tamaño que tú vas a decir que tiene un poder tan grande López Obrador que va a influir en la elección presidencial de los Estados Unidos? Recordemos que varios expresidentes mexicanos visitaron Estados Unidos, por lo menos los últimos 3, en tiempos electorales. Entonces ese argumento, la verdad, se les trae. Y uno que otro era gente de la CIA, ¿verdad? Entonces... Litempo se llamaba aquel que era agente de la CIA. Arturo Cano, te toca cerrar, por favor, esta interesante mesa de periodismo. Pues yo ya por el tiempo solamente haría un comentario, que esa frase de Trump, de que la relación nunca había sido mejor, pues bueno, son muy dados los gobernantes a creer que con su llegada al poder comenzó la historia. Trump piensa que en cuanto llegó inauguró el cañón del Colorado y ahí comenzó la historia de Estados Unidos, pero para bajarle a ese entusiasmo, yo diría que teníamos que recordar que ha habido momentos en que los mandatarios mexicanos han tenido espléndidas relaciones con sus contrapartes de Estados Unidos, solamente para hablar de Bush y Salinas, que llegaron incluso a tener una relación de amistad, ¿no? Muy cercana y personal. Bueno, pues por esta ocasión, muchas gracias a los tres. Marta Zamarripa, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio, que estés muy bien. Gracias, Alberto Nájar, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ha sido esta mesa de periodistas. Vamos a seguir con más información.